Bienvenidos a la mesa de periodistas. En México, la desaparición de personas dejó de ser una tragedia aislada y se convirtió en una situación generalizada, tema que ha prendido todas las alarmas, nada más y nada menos que en la ONU. Hoy, el país se enfrenta a su cifra más alta, más de 130,000 personas desaparecidas o no localizadas, según diferentes registros, que evidentemente la cifra puede variar. Para colmo, la mayoría de quienes salen a buscar a esas personas no son autoridades, son madres o familiares del sexo femenino, situación que evidentemente ha agravado toda esta crisis de desaparecidos en México. Soledad Durazo, periodista, Alberto Bello, periodista y analista, Luis Miguel González, director editorial de El Economista, gracias por estar con nosotros. Bienvenidos. Gracias. Gracias. Soledad, empecemos contigo. El ejercicio que hacemos aquí en la mesa de periodistas parte precisamente de observar la noticia de mexicanos, pero desde adentro de México, el interior de la República, o desde el exterior. Y hemos encontrado que las cifras o la percepción se lee de manera totalmente diferente. Tú particularmente en Sonora vives una situación que tal vez pueda ser diferenciada de lo que vivimos en el centro del país. Bueno, sí, habría que destacar la visibilidad que el colectivo de madres buscadoras de Sonora, por ejemplo, en el caso específico del estado, le ha dado al tema una visibilidad que ha trascendido las fronteras sonorenses, por un lado. Y por otro lado, lamentablemente, los frecuentes hallazgos que se registran aquí en el estado de personas desaparecidas y las fosas que constantemente... Los crematorios, es que los últimos años, si se fijan, hemos ido integrando a la narrativa escenarios tan dramáticos que los veíamos en otros lados o en películas. Y ahora hablar de hornos crematorios y hablar de puntos, de centros de exterminio y hablar de fosas clandestinas donde decenas de cuerpos son localizados, ya nos amenaza por su frecuencia con la posibilidad de hacerlo tan normal que perdamos la capacidad de asombro. En ese sentido, creo que lamentablemente Sonora sí ha aportado a esta narrativa, a estas cifras, como decías, Joely, al inicio del programa, pues yo, según las cifras que revisé, del 31 de diciembre del 52 al 14 de julio, a la mañana de hoy, del 2025, tenemos 367,898 personas en México en situación de desaparecidas, de las cuales 130,000, es decir, para hablar en números redondos, el 35% ha sido localizado sin vida, ha sido localizadas. Personas desaparecidas o no localizadas. Sin vida, el 8%. Con vida, el 9%, por fortuna. Desaparecidas y no localizadas, el 64%, que significa el 64%, 237,843 personas. Pero gravísimo. Y yo creo que no debemos quedarnos en los números. Yo creo que debemos ver más allá de lo que esto nos está hablando. Así es. Luis Miguel, las cifras pues obviamente son duras, pero también si partimos de que con que falte una persona en la mesa de tu familia, creo que ya nos debería de simbrar y de alguna manera lo vamos normalizando. Creo que la tragedia dentro de la tragedia es precisamente esta normalización. Normalización quiere decir incapacidad de indignarnos, de asombrarnos. Normalizar quiere decir poner la sospecha en la víctima o en los familiares de las víctimas. Normalizar quiere decir insensibilizarnos frente a la tragedia de las madres buscadoras, la violencia que se ejerce contra ellas. Normalizar quiere decir no querer ver que esto no puede ser una situación donde el avance se mide en centímetros cuando hemos retrocedido kilómetros. Alberto. Sí, o sea, el tema más, uno de los temas más preocupantes es lo que mencionabas al principio, pues que
somos un estado omiso donde quien busca a los desaparecidos son las madres con gran riesgo de su vida, como sacó en un informe Amnistía Internacional. 97% de las madres buscadoras dicen que han sufrido violencia, muchas han sufrido extorsión, amenazas de muerte, todo tipo de torturas, el 10% nada más y nada menos. Entonces, resulta que la búsqueda de los desaparecidos está en manos de las personas más vulnerables, que son las madres, que ya están diciendo que son víctimas de violencia. Evidentemente el problema es más grande, es un problema, pues igual que tenemos impunidad, que tenemos impunidad de más del 90% en casi todos los delitos, pues por eso también somos incapaces de encontrar a las personas que desaparecen. Es un tema terrible y a mí ahora mismo yo creo enfatizar esa parte de la omisión del Estado en su responsabilidad de encontrar a los ciudadanos que no aparecen. Claro, de hecho salir a buscarlos. Luis Miguel, decías, no podemos celebrar esos centímetros cuando hemos retrocedido kilómetros. ¿Ha mejorado o mejora algo de administración federal en administración federal o a escala? Ahorita lo revisamos con Soledad. ¿Cambia de algo cuando cambia el presidente o la presidenta, pero al nivel estatal la impunidad continúa, Luis Miguel? Me cuesta mucho trabajo ver los avances porque lo que predomina es un teatro del horror. Lo que marca estos primeros meses de la administración de Sheinbaum es lo de Teuchitlán, que me parece que nos permitió entender de qué estamos hablando, pero me atrevo a decir, parte de las lecciones que aprendimos en Teuchitlán es el intento desde el Estado de minimizar la tragedia. Por una cuestión casi de narrativa, toda la discusión se enfocó en si eso era un campo de exterminio y entonces se pasó a ridiculizar esto de no usar, literalmente no invocar lo nazi en vano, cuando lo que tenemos es un centro de reclutamiento que funciona a la vista de la autoridad en una zona relativamente próspera, donde tenemos, por ejemplo, me llama la atención en parte por mi sesgo de periodista económico, lo que tenemos es una especie de mercado laboral absolutamente terrorífico donde se reclutan a los jóvenes con promesas, jóvenes que pueden responder este llamado, esta convocatoria, porque no tienen oportunidades o porque quieren avanzar muy rápido. En cualquier caso, tenemos una situación donde un error de juventud se paga carísimo, se paga con la vida o con la salud mental. Claro. Alberto, decía Luis Miguel, el caso Teuchitlán, ahora están las agujas y las madres buscadoras en varios momentos, los colectivos, han dicho, ¿por qué no empezar, por ejemplo, con evitar la recluta de jóvenes, por ejemplo, a través de las redes sociales, o evitar el show mediático de que vaya el fiscal estatal, vaya el fiscal general a Teuchitlán y todo lo que pasó más allá de la búsqueda, particularmente de los jóvenes o de los responsables? Sí, o sea, cuando hablamos de Estado omiso hablamos de esto, de que haga acto de presencia para desactivar redes de que sí hubo casos, ¿no? Sí se desactivó alguna red, se tuvieron algunas personas que reclutaban jóvenes por redes sociales. O sea, hay cosas que sí suceden, pero el tamaño del problema es tan grande que pues no lo vemos actuar. Yo creo que en general lo que falta en el gobierno mexicano es tomar la iniciativa, o sea, lo que vamos detrás de lo que sucede, ¿no? Sucede Teuchitlán, entonces se detienen algunos traficantes. O sea, es como que estamos todo el día pensando en términos de comunicación política y comunicación pública y falta un poquito, o sea, yo lo que siento, no falta mucho, es decir, vamos, el problema de fondo es los desaparecidos, la violencia, vamos a atacarlo así y estamos tomándolo así, y no de una manera reactiva, ¿no? Yo creo que eso es lo que extrañamos, una voz que defienda a los desaparecidos, que reciba a las madres, que las apoye, que las proteja. Uy, sí, tienes razón. Soledad, ¿cambia en algo de administración en federal, de Morena, del PRI, del PAN o a nivel estatal? ¿Ese tipo de cosas no permean? ¿Y qué tanto ha cambiado
si es que cambió, el hecho de que sea presidenta mujer? Bueno, yo creo que no mucho, los hechos lo demuestran. Ya Luis Miguel hacía referencia hace unos momentos a Teuchitlán, tú hacías referencia a las agujas. Si revisamos los últimos acontecimientos, pues empezaríamos por ejemplo, Alberto hacía referencia al estudio de Amnistía Internacional, cómo refleja que 97% de las buscadoras han sufrido agresiones, incluyendo amenazas, desplazamientos forzados, torturas, secuestros, y esto es del 2025, asesinatos. 16 han sido, según el mismo estudio, 16 han sido asesinadas. Solo 17% denuncia ante las autoridades y muchos enfrentan graves secuelas emocionales también, Claro. físicas, emocionales, económicas, no se diga. Si revisamos los últimos meses, ¿qué tenemos? El Rancho Izaguirre, yo creo que multicitado. Tenemos las fosas de las agujas en Zapopan, lo de Morelos, que es Jojutla, ¿verdad? Jojutla, Morelos, donde hallaron cuerpos en el panteón, durante la exhumación en el panteón. Colectivos recuperaron al menos 60 cuerpos y así nos podemos ir yendo también en San Luis Potosí, aquí mismo, en Sonora, en fin. Entonces, procurando contestar tu pregunta, Yoeli, creo que no ha cambiado mucho el hecho de que una mujer esté al frente. Yo creo que lo que tiene que cambiar son cómo se ataca el problema, cómo se ataca este tema. Tenemos de entrada evidente que el Estado garantiza la impunidad. Qué triste, ¿no? Pero la actuación del Estado, eso demuestra que garantiza la impunidad. ¿Cómo podemos, de alguna manera, buscar que cesen estos hechos? A lo mejor revisar los protocolos de búsqueda, irnos a las causas. Evidentemente, estos hechos no son posibles si no hay una colusión de parte de las autoridades, de parte de las policías. Si como sociedad no simulamos y nos volteamos a otro lado, si somos indiferentes socialmente hablando, en fin, creo que debemos insistir en las causas. Y yo destaco la participación de los buscadores, de las buscadoras principalmente, como esos elementos que han venido a demostrarnos una realidad que, por más que queramos ocultar o no ver, ahí está, la visibiliza. Claro. Vamos a hacer una pequeña pausa aquí en la Mesa de Periodistas. Ya volvemos.
Hace unos momentos hablábamos de los estados donde se ha visto reflejado este fenómeno en meses recientes, ya sin contar evidentemente Nuevo León, Veracruz o el Estado de México. ¿Qué pasa, Alberto? ¿Es más grande la red de corrupción e impunidad que incluye a las autoridades o están más organizados en el crimen que en los gobiernos? Todo lo anterior. O sea, el tema de colusión, no me cabe ninguna duda que el gobierno federal tiene toda la intención de detener a aquellos que estén coludidos y que investigar. El tema que hemos visto tantas veces y que hemos hablado tanto con la reforma judicial es que no hay capacidad de investigación, los ministerios públicos no tienen recursos, pues tenemos un problema que va más allá de la voluntad, ¿no? Tiene que ver con recursos, o sea, tiene que haber una voluntad política real y poner dinero por delante para resolver los problemas. El crimen organizado evidentemente está muy organizado, lo dice su propio nombre, y eso favorece evidentemente que no se solucione. Pero para eso se crea el Estado, para eso se crean las policías. Uno de los temas que ha querido resolver esta administración, y que es un tema histórico, es pues, que los estados, más que coludidos, lo que sí han hecho siempre es lavarse las manos y dejar que la federación se encargue de estos temas. Y eso también no puede ser. O sea, también los estados tienen que tener una responsabilidad, las fiscalías tienen que hacer su trabajo y las policías estatales tienen que hacer su trabajo. Y eso es algo que se está intentando desde esta administración, que antes se daba por que no era necesario. Hay que fortalecer las fiscalías. Se supone que las reformas legales que se han hecho más o menos van en ese camino. Entonces tiene que haber también una parte de que los estados entiendan que es parte de su responsabilidad, ¿no? Más allá de echarle toda la culpa al gobierno federal. Luis Miguel. Yo decía, Alberto, no le cabe ninguna duda que el gobierno federal quiere. Yo sí tengo dudas. Creo que hay un conflicto al interior del gobierno, de los 3 niveles de gobierno, donde claramente hay una parte que sí quiere, pero también hay que hablar, hay gente desde dentro que está saboteando el trabajo, hay gente que lo está minimizando. Y está una pregunta que nos permite volver a lo que es como el hilo conductor del programa es, ¿por qué le ha salido tan barato a los gobiernos una crisis tan grandota? Uno diría, en otros países, una cosa como lo de Teuchitlán hubiera provocado probablemente la caída del gobierno local. Por lo menos. Y literalmente el gobernador se dio el gusto de venir a promover un concurso de clavados, literalmente de un concurso internacional de clavados, el día que estaba el escándalo, donde acaba de estallar el descubrimiento de Teuchitlán. Creo que eso nos da una idea. Hay algunos que estamos horrorizados, hay algunos que estamos espantados, pero para la mayoría de la población no alcanza esta crisis ni siquiera para llevarlos a las urnas, para tratar de hacer expresar su molestia, su malestar frente a tanta indiferencia, incompetencia, complicidad, omisiones y una larguísima serie de adverbios. ¿Será que, porque estamos hablando ahorita de desaparecidos en Sonora, pero vemos la operación del narcotráfico en Sinaloa con el gobernador en el estado, ¿acaso es que nos hace falta empatía con las víctimas como sociedad en conjunto, Alberto? No, sí, evidentemente, o sea, cuando digo que el gobierno federal quiere resolver el problema, lo que quiero decir es que no me cabe la idea de que no lo quiera. O sea, lo que pasa es que además de quererlo hay que ponerse en acción, y para ponerse en acción tiene que importarle a la opinión pública, y lo que parece ser es que a la opinión pública ya que se le acabó, ¿no? Se le acabó con todas las críticas que se hicieron a los gobiernos previos. Parece ser que a las administraciones de Andrés Manuel López Obrador y de Claudia Sheinbaum, pues parece que se les dio una carta de, bueno, prueben ustedes de esta manera, y bueno, pues parece ser que no hay ese clamor en la calle de que se resuelva el tema de la seguridad, los desaparecidos, etcétera. Entonces, pues ¿por qué es? No lo sé, pero sí, es cierto que no lo ven como un riesgo político. En las elecciones no estamos viendo que este tema aparezca,
Evidentemente nadie quiere tomar la bandera de que va a resolver el tema de la seguridad porque sabemos que es muy difícil y muy de largo plazo. Entonces, pues es un tema que políticamente parece que no funciona para detonar respuestas electorales en la población. Soledad, Por ahora. Sí, Soledad, el gobernador, o sea, estuvo dentro del gobierno como secretario, tiene toda la interlocución con el gobierno federal, evidentemente tiene experiencia, conocimiento particularmente en el manejo, o quiero pensar, de la seguridad pública. ¿Qué es lo que pasa entonces? Pues lo que pasa en todo el país es que no podemos ver el de las desapariciones como un hecho accidental. Sí, hay un entramado que confluye para que estemos en esta situación. Y yo empezaría por reiterar el tema de la impunidad. El tema de la impunidad que permite o que garantiza el Estado. El Estado de alguna manera garantiza la impunidad al ser poco productivo en el combate a la delincuencia. Pero también hay que asumir como sociedad una especie de deshumanización, porque ¿cómo es posible que transitemos con tanta indiferencia? Luis Miguel decía ahorita del Rancho Izaguirre, era para que en otros países hubiera caído alguien, por lo menos. Claro. Se hubiera levantado la sociedad. Somos muy buenos para la pachanga, nos organizamos muy bien, pero cuando se trata de reclamar y de señalar, somos muy dóciles o muy flojos o indiferentes. Sí, hay un abandono institucional en general. Evidentemente, en un estado como el mío, gobernado por un exsecretario de Seguridad, se esperaría que el tema de seguridad pues estuviera bien chaineadito, como decimos coloquialmente. Lamentablemente no es así y los hechos así lo demuestran. Pero no solo es Sonora, es decir, es prácticamente todo el país. Hemos hablado de San Luis Potosí, de Michoacán, de Jalisco, no se diga, en fin, es todo el país. Oye, Luis Miguel, y aparte el tema de revictimizar a cualquier persona que sea levantada y poner en duda si pertenecía a un grupo criminal, si era pareja de un criminal, si era mamá de un criminal, como si el Estado tuviera la facilidad para dejar de lado su obligación de garantizar la seguridad y el simple hecho de es que puede ser que sea un criminal, entonces les dan los derechos para asesinarlos o para desaparecerlos antes incluso de conocer las líneas de investigación. Sí, tienes muchísima razón. Decías la empatía o esta falsa empatía. Vamos a decir, probablemente una cosa es la sociedad y otra son los medios. Lo fácil que reproducimos esas historias. Ojo, yo no estoy diciendo que no tendríamos que hablar de quiénes eran las víctimas, porque me parece que parte del problema es convertir esto en un asunto de ángeles o demonios. Creo que como sociedad tenemos derecho a saber quiénes eran, qué hacían los desaparecidos. Lo que creo que nos ha faltado a los medios es más rigor a la hora de reproducir la historia oficial de quién era una víctima. Yo creo que el trabajo de los periodistas tendría que ir al punto de decir, efectivamente, este señor que desapareció, esta señorita que desapareció, estaba trabajando para un cártel o fue víctima de un malentendido o era totalmente inocente, porque no es lo mismo cada historia. Claro. No le tengo tanto miedo a la revictimización, como lo plantea Joely, sino a la falta de rigor con el que hacemos nuestro trabajo a la hora de ser caja de resonancia de algunas versiones que con frecuencia son demasiado convenientes para la autoridad, que como decía Alberto hace rato, ha tenido en la omisión su rol preferido. Y también lo que decía Alberto, y retomo ese punto, ¿no? 97% de las personas que salen a buscar son mujeres.
O sea, no es el Estado, no son expertos, son mujeres. Y ya no tuvimos empatía por esos desaparecidos, pero tampoco por las madres o las mujeres que están ahí, Alberto. No, y igual de grave, o sea, igual que hablábamos de Teochitlán como una muestra de que caería un gobierno, que haya 16 o 18 mujeres asesinadas por buscar a sus hijos o por estar en organizaciones de buscadoras, pues eso es algo pavoroso, ¿no? ¿Cuántas madres dejan de buscar a sus hijos porque están amenazadas? Los medios que hemos querido entrar a algunos campos de exterminio o algunas fosas comunes, pues te das cuenta quién controla la zona. Yo, por ejemplo, en un trabajo que hicimos alguna vez, había que ir en Tamaulipas, para entrar a una fosa había que pedir permiso. O sea, las madres tenían que negociar con los carteles locales, la policía más o menos las dejaba ir. O sea, el ir a rescatar los huesos de tu hijo se vuelve una actividad de alto riesgo que les cuesta la muerte a muchas, porque 18 son muchísimas. Entonces, sí, son unas mujeres heroínas que desgraciadamente no creo que sea su voluntad serlo. Claro. No, y además el dato que daba Soledad, que sí se han encontrado personas con vida que estaban en la lista de desaparecidos, ¿no? Para no dejarlo de lado. Comentario final, Soledad, ¿hay expectativas sobre los resultados que se puedan dar a partir de la estrategia que está planteando la presidenta? Bueno, primero que nada, si me permites, yo compro totalmente la idea, la argumentación de Luis Miguel en el sentido de el siempre necesario, imprescindible rigor periodístico con el que debemos trabajar. Yo me resisto a perder la esperanza. Y siempre que hay una propuesta que se anuncia una nueva estrategia, trato de renovar la esperanza, porque por decisión soy optimista, aunque a veces la realidad nos pegue duro y no nos dé herramientas para seguir pensando que se puede salir adelante. Yo quiero pensar positivamente. Se nos acabó el tiempo, por desgracia. Soledad Durazo, Alberto Bello, Luis Miguel González, gracias por estar con nosotros aquí en la Mesa de Periodistas. Nos vemos la próxima. Pásela bien. Muchas gracias. A ustedes.